y bueno, pues muchos servidores públicos quieren contender ahora por un cargo de elección popular. No es nuevo, esto sí es histórico, pero luego los resultados que están obteniendo como servidores públicos los lleva a querer ser candidatos y decir que tienen las herramientas como para poder solucionar los problemas de un lugar en específico, llámese Ciudad de México, algún estado o municipio. Cualquier hijo de vecina puede ser candidato a elección popular. El tema sobre la mesa, y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, mi compañero analista de Mega Noticias Víctor Hugo Hernández. Caballeros, buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Hola Víctor. Raúl, buenas tardes. Saludarte. A ver, yo creo que algo no estamos haciendo bien, más bien lo estamos haciendo mal. Y me refiero a todo este sistema que de alguna forma hemos venido implementando en nuestro país, ¿no? El sistema en donde los partidos políticos convocan a personajes para que sean electos por el pueblo, por los ciudadanos, sí, como presidente de un país, como gobernadores, como presidentes municipales, representantes ante el Congreso. Y ante los resultados, Víctor, me parece que algo no estamos haciendo bien. Y déjame compartirte esta reflexión. A ver, si tú tienes una enfermedad grave, tienes una enfermedad, ¿con quién acudes? ¿A dónde vas? Pero de manera lógica acudes con el mejor doctor que encuentres. Al mejor doctor que encuentres, ¿sí? Y que puedas pagar y todo eso, claro. Claro, y si no tienes dinero, pues te vas al Seguro Social, pero buscas un especialista, buscas un médico capaz para operarte del cáncer que tienes, para operarte de la vesícula, del apéndice, ¿sí? Y vas con el experto, o por lo menos con lo que pretendes que sea un experto. Si vas a construir un edificio, una casa, ¿con quién vas, Víctor? Con un buen ingeniero, un buen arquitecto, definitivamente, Raúl, lo buscas. Si vas a hacer un puente, un calculista, o sea, te vas con un experto, ¿sí? Pero, ¿qué hemos hecho mal? Y los partidos de alguna forma tienen que ver con esto, ¿sí? Cuando se trata de política, ¿a quién buscas? ¿O a quién deberíamos de buscar? ¿A quién deberíamos de votar? Al mejor. Al que tiene experiencia, al que sabe de administración pública, al que sabe de servicio social, de prestar servicios eficientes a la comunidad. Pero no hacemos eso. Nos ponen a Cuauhtémoc Blanco, sí, a un excelente futbolista, bueno, habrá que podemos diferir ahí algunos, pero que es un excelente futbolista, que lo vimos en la selección nacional y lo vimos en el América, pateando y metiendo goles, ¿sí? Tenemos, sí, personajes como Sergio Mayer, pues que lo vimos en la artisteada cantando muy bien, pero ¿qué carambas sabe de política? ¿Qué caramba sabe de servir al prójimo? Sí, entonces, pero no solamente son los partidos políticos, ¿sí? Sino el problema es que nosotros, por ejemplo, estamos viendo a esta mujer, una excelente atleta, sin duda, ganadora de carreras, pero ¿qué pasa si pensamos que porque ganaba, era buena deportista, ya puede ser una buena administradora? Y entonces ahí es donde nos damos de golpes. Pero también los ciudadanos tenemos culpa de esto, Víctor, porque nos ponen a estos candidatos, o como hoy, y ahorita me refiero al personaje del que quiero hablar, sí, y que de alguna forma, pues a lo mejor son muy leales al presidente, que tienen 90, ¿qué? Como dice el presidente, 90% de lealtad y 10 de eficiencia. Y 10 de eficiencia. Pero nosotros los ciudadanos también tenemos culpa de esto, Víctor. Definitivamente, Raúl. Lo que pasa es que, bueno, sí, acabas de darle al clavo en uno de los graves problemas que tenemos en este país, y que mucha culpa la tienen los partidos políticos, que en el afán de ganar poder
no tienen la menor consideración hacia el electorado, hacia el ciudadano, hacia el Estado, hacia el municipio, y colocan a aquellas personas que por una u otra razón tienen una popularidad en algún campo, en alguna área, pero que no necesariamente han demostrado su probidad y eficiencia en otras. Entonces, así es como surgen aberraciones como las que hemos visto y padecido y que continuamos padeciendo. Una figura carismática, desde la perspectiva del espectáculo, del entretenimiento, en fin, ve tú a saber, y finalmente un inepto para poder gobernar y administrar porque se necesita gente capaz. Pero esa es una gran irresponsabilidad de los partidos políticos y hay que decirlo. Ellos también deben de pagar las consecuencias de esto, por eso el desprestigio que tienen los partidos políticos, por esa manera de proponer candidaturas tan difíciles y complicadas. Yo lo entendí así, Raúl. En este momento podríamos decir, te los pongo, están los que quieren y pueden, pero no deben. No deben por una razón, porque son impresentables o porque tienen una cola muy larga o porque tienen expedientes muy pesados. Están los que quieren y deben, pero no pueden. Esto es, que no se acercaron o no están en las reglas del juego o en la mira del favorito o del partido y por eso no logran llegar. Por eso bien dicen que en política no llegan los mejores, sino llegan los que son más, que tienen otras el tipo de relación que tienen con el partido, con el dirigente del partido político. O sea, no llegan lamentablemente los mejores, como tú me parece que lo has dibujado muy bien, ¿sí? O sea, están los que pueden llegar, no los que deberían estar. Así es, exactamente. ¿Sí? Ahora, hay otro grupo también, Raúl, que definitivamente no necesariamente está buscando llegar para poder, o sea, llegar para ganar, sino más bien están utilizando la posición para buscar protección e impunidad. Y ya sé sobre quién te vas y tienes toda la razón. Sí, y mira, son reflexiones que vienen sobre lo que sucede, ¿no? Sin duda, y me refiero concretamente a la contienda en la Ciudad de México, ¿no? Surge de la nada, surge de repente, sí, el nombre de Hugo López-Gatell, ¿sí? Como médico, yo te diría, después de los muertos, el exceso de muertos que tuvimos en el tema de COVID y cómo un médico pues antepuso criterios políticos, criterios de no sé qué situación, de lealtad al presidente sobre la vida de los mexicanos, ¿sí? Así es. Como un médico que tiene formación científica, sí podía, y lo que hizo López-Gatell, que simplemente pues darnos largas con el tema de las camas vacías o disponibles en los hospitales, mientras la gente se estaba muriendo en sus casas, ahogados, ¿sí? Durante el COVID. Como de alguna forma señalaba que podíamos seguir dándonos abrazos y besos y abrazos, sí, ante ya un virus que había sido declarado pandemia en otras partes del mundo, y él como científico, bueno, pues simplemente despreció el uso de lo único que sabíamos en ese entonces que podía servir, que era precisamente el cubrebocas. O sea, cómo este hombre que se consideró hasta un rockstar, ¿sí?, por el manejo de la pandemia y porque estaba al frente de las mañaneras casi todos los días, sí, con esa curva que nos mostraban, ¿te acuerdas? Sí, y que a fin de cuentas México quedó como los países que tuvieron el peor manejo de la pandemia. El número de muertos lo marcan simplemente. Claro. Y cómo este señor ahora se lanza como candidato, porque ahorita todo el mundo se está lanzando, sí, para buscar algún espacio, sí, y yo creo que él lo que está buscando es precisamente esa protección. Yo no tengo la menor duda que Hugo López-Gatell, el doctor Muerte, sí, seguramente tiene demandas, ¿sí? Sí, de su actuar como secretario o subsecretario de salud, sí, y seguramente lo que quiere es buscar protección. Y todos ellos le están apostando a que Morena de alguna forma continúe en el poder no para dar lo mejor de un hombre a una sociedad, sino para buscar protección. Totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y debo decirte que en el caso de Hugo López-Gatell hay un juicio ya histórico, hay un juicio que también
tendrá que hacerle frente tarde que temprano. Hoy goza de un gran paraguas y de una gran protección, que es del presidente y de la estructura de Morena, pero tarde que temprano, al tiempo, Raúl, la historia va a poner las cosas en su lugar y va a dimensionar y va a documentar y a presentar todas las acciones que este doctor en su momento hizo, ordenó o las que no, y donde se ve claro lo que ya ahorita podríamos adelantar. En el afán de quedar siempre bien con el jefe, prefirió sacrificar políticas públicas, cosas que no hicieron otros secretarios de salud en otras partes del mundo, que incluso terminaron peleándose con sus presidentes o sus ejecutivos, pero hicieron lo que se tenía que hacer. Aquí no, aquí se hizo lo que el presidente quiso que se hiciera y ya vimos las consecuencias. Y sí, también creo que esto más que nada va en camino a tratar de conseguir otro paraguas, colgarse de otra posición que le pueda generar impunidad, aprovechando la popularidad que finalmente da la exposición, porque hasta eso, tienen cierta popularidad por tanta exposición que han tenido ante los medios y ante la opinión pública. Y muchas veces aquí hay responsabilidad también del ciudadano, que muchas veces se va nada más porque lo ha visto en la tele, lo ha visto en los periódicos, ha oído su nombre, se le hace guapo, se le hace interesante y en función de eso vota. También hay ahí una gran responsabilidad por parte de quienes vamos a acudir a votar. Son 20,000 puestos de elección, Raúl, y la verdad es que en muy pocos casos están las personas correctas. En la mayoría hay mucho vividor y mucho arribista político. Sí, y si es de las dos partes, como tú bien lo dices, por un lado los partidos y quienes de alguna forma quieren acceder al poder para esto, para protección o para enriquecerse o para tener poder simplemente, sí, y los ciudadanos que tampoco somos muy cuidadosos en este tema, ¿no? Enrique Peña Nieto, ¿por qué fue presidente de este país? Yo me acuerdo perfectamente en aquel, es que era muy guapo, decían las personas. Sí, pero me parece, y vuelvo a mi planteamiento original, Víctor, cuando tú necesitas un médico, buscas al mejor para tu salud. Cuando necesitas un arquitecto, un ingeniero, buscas desde luego a lo mejor. ¿Por qué para los políticos no escogemos a los mejores? ¿Por qué no escogemos a los que han mostrado eficiencia en el gobernar? Sí, hay muchos ejemplos de buenos gobernantes, de buenos políticos que han hecho buen trabajo. Sí, ¿y en base a qué? A su trabajo, a la misma experiencia. Pero hoy vemos que ni tienen buena experiencia, ni fueron un fracaso en su administración y aún así se vuelven a lanzar en busca de la reelección que hoy permite nuestro sistema político. Entonces dices, algo los ciudadanos también tenemos responsabilidad en esto. Bien dice el dicho, tú que tanto que te gustan, sí, el pueblo tiene el gobernante que se merece. Y muchas veces dices, cuando tú escuchas una mañanera y cuando ves la falta de capacidad de muchos de los funcionarios de esta administración y del pasado, porque esto lamentablemente eso no es un asunto de esto, dices, híjole, la verdad es que tenemos la culpa, sí, porque creímos, porque pensamos, porque nos gustó algo, porque despertó quizás algún sentimiento de esperanza, y por eso votamos. Y ahí están las consecuencias. El día en que les podamos quitar recursos a los partidos políticos y llamarlos a cuenta por los resultados que han dado, ese día las cosas van a empezar a cambiar. Desgraciadamente en nuestro país la estructura hace que los partidos políticos por default, por recursos federales ya asignados y presupuestados en la Constitución, reciban partidas multimillonarias que les dan esa libertad para decir pongo, quito y coloco. Y finalmente las decisiones son decisiones cupulares que benefician a esas cúpulas y a esas élites, no a la sociedad. El día en que le podamos quitar a los partidos ese derecho, esa posición, ese día las cosas van a empezar a cambiar. Mientras vamos a tener que seguir soplándonos a cada candidato, por más impresentable que sea, pero que les funciona a ellos, a su propia cúpula. Claro, tenemos la posibilidad del voto y del castigo, pero es un camino más lento y doloroso, que es el proceso de la democracia. Raúl. Gracias, Víctor. Un abrazo, Raúl. Te saludo, muy buenas.